Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Quién es el que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estas palabras resuenan muy fuerte cuando nos enfrentamos ante quienes quieren quitarnos nuestra dignidad, nuestra libertad o quieren imponerse sobre nosotros de maneras violentas. El mundo del que habla la carta es todo aquello que se opone a la vida, al amor y, en definitiva, a Dios. Con nuestra fe en Jesús, arraigados en el testimonio de la verdad y el amor que brota de Dios, podemos vencer las mentiras y todo el mal que quiera apoderarse de nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. Rendid a Yahvé, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Rendid honor al glorioso nombre del Señor y alabalo en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya. Su voz espanta a los ceros del Líbano. Aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya. Sacude los montes la voz del Altísimo. Aleluya. Y en su santuario gritan gloria. Aleluya. Su voz espanta a los ceros del Líbano. Aleluya. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya. Sacude los montes la voz del Altísimo. Aleluya. Y en su santuario gritan gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad.
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo, revelado por la luz de la estrella, se manifieste cada vez más en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida. El que no lo está, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra. Su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Y al instante, la lepra desapareció. Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo este evangelio. Hay muchos detalles. Diga tú, ay, llévala ya explica paite
pero importante. Un Jesús dice que está en una ciudad, es decir, un Jesús que siempre va pasando por todos los lugares, porque el Señor pues nos busca al pecador, busca al que necesita convertirse, busca a aquel que necesita verdaderamente de Dios. No son los sanos los que necesitan, ¿verdad?, el ser curados, sino que son los enfermos, Así que, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental que nos demos cuenta, ¿verdad? O sea, de que Jesús nos está buscando. Estamos en esta Navidad todavía, o papotaité, imagina, este domingo ya opata malañán de Navidad, pero nos hace reflexionar la palabra de Dios hoy diciéndonos, bueno, yandego la yajecana porque yandellana naven, hoy mena. Y por eso continúa, dice, se presentó un hombre cubierto de lepra. La lepra siempre ha significado el pecado porque la lepra o caruña andereje nos desfigura, el pecado desfigura al hombre. Entonces, cuando nosotros estamos en la corrupción, cuando no estamos haciendo bien las cosas, entonces estamos desfigurando la imagen de Dios, porque nosotros somos imagen, semejanza de Dios. Y la lepra nos carcome, o carupañanero ore, o carupaya veñane canguere, entonces nos desfiguramos. Y esa es consecuencia del pecado, ¿verdad? Pero lo importante es que este leproso se acerca al Señor y al ver a Jesús, elemento esencial, se postró ante Él y le ruega. Queridos hermanos, para poder ser curados por el Señor, si nosotros no nos acercamos, si nosotros no nos damos cuenta, vamos a seguir en el mismo año 2025 como fue el anterior y el anterior y el anterior. Y no va a haber ningún cambio. De por ahí hay la conversión. Incluso estaba en la Uberosapucaya, que Jesús, que yo, que esto, que aquello, nambreo, y lleva, oye, venían de allá. Pero es mentira, puro la lleva. ¿Por qué? Y porque justamente la actitud de aquel que quiere convertirse es esta. Primero, presentarse ante el Señor y segundo, postrarse ante Dios, postrarse ante el Señor. Y ese postrarse ante el Señor es porque venimos con esta súplica. Y miren la súplica de este leproso. Le dice, por favor, dice, si quieres, Señor, puedes purificarme. Por favor, ñandeyara. Dere y potano, si tú quieres, Señor, puedes purificarme. Es casi como un desafío también, ¿verdad?, que le está haciendo. Ñandego muchas veces ella lleva, si tú quieres, Señor. Pero miren cuál es la respuesta, porque dice, el Señor extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Extendió la mano. El tocar, el extender la mano, queridos hermanos, queridos amigos, significa siempre esa presencia de consuelo, esa presencia de que nosotros estamos a tu lado. Ya digo, ya yo venía de la pichapa y ella pues ya abraza y mi pero ya pete y mi y lomo lo que sea. Es un signo maravilloso de que nosotros le estamos pasando la mano, de que nosotros estamos a tu lado en este momento difícil, en este momento de pecado, pero queremos, lo quiero, Sherak, quiero, porque vos me estás pidiendo y porque vos reconoces. Y ese es el gran perdón de parte de Dios y su misericordia. Y lo más lindo, queridos amigos, es la consecuencia de este accionar del Señor. Inmediatamente, al instante, la lepra desapareció. Al instante, inmediatamente. Queridos amigos, quiere decir que todo esto depende de nosotros para que podamos ser curados. Depende de nosotros que nos pongamos en las manos del Señor para que el Señor también pueda decir, sí lo quiero, sí lo quiero. Y tenemos que rezar mucho por nuestro país, porque necesitamos que todos estemos mejor. Y para que todos estemos mejor, quiere decir que todos tenemos que estar sin lepra, porque está itereío y la lepra la yanenetame, está en la lepra, que nos está carcomiendo los valores y los principios esenciales de nuestra vida cristiana. Así es que esta evangelización, queridos amigos, es importante. Ñamoingue ñane apunto una lleva, yaikuabe ñande yara, y añande joyerure añande ina. Ya esa cua lleva la ñandera seja,
Y como este leproso, vamos a postrarnos ante el Señor. Vamos a reconocer que somos criaturas, pero sobre todo vamos a confiar y vamos a decirle al Señor, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y sabemos que el Señor quiere que esta nación, que este Paraguay, sea un país, pero con honestidad, con valores y principios que Él mismo nos ha traído y nos ha enseñado. Pero eso va a depender de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que difunda la semilla del reino con entusiasmo y con profundo sentimiento de amor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que viven sin fe, para que abracen de corazón el servicio al prójimo y descubran el don de la fe, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los consagrados, para que la renuncia por el Evangelio reciban siempre como recompensa la cercanía y apoyo de la gente, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el Signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy
has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana. Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas
Oración final. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones su poderosa eficacia, para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó